Esta es una semana de 3 comparecencias de ministros ante la comisión permanente, 2 en régimen de comisión general y una interpelación. La interpelación es hoy al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y las sesiones en régimen de comisión general son las que habrá mañana, cuando irá el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, y la que hubo ayer, cuando fue José Carlos Maía, el ministro de Educación y Cultura, convocado por el senador colorado Robert Silva. Y de eso, ¿no? del resumen de lo que pasó, hablará a continuación Facundo Franco, el editor de de Educación de La Diaria. ¿Cómo andás, Facu? Todo bien, por suerte. Educación y Cultura me jugó una mala pasada. Hubo más de educación, sí, ¿no? de la rama educativa que de cultura ayer, ¿no? Sí, fue 100% educación. Ayer todos los temas que había planteado Robert Silva. Justamente esto de la cantidad de llamados a sala y demás fue un tema que estuvo en algún momento en el debate más político, si se quiere, entre los legisladores. Había como cierto achaque, digamos, del actual oficialismo, del Frente Amplio, de los legisladores y también del gobierno, de que había como creo que el ministro Maía en algunas declaraciones de prensa usó la palabra sobredosis de convocatorias, ¿no? Y en la sesión también manejó algún número de que, bueno, las convocatorias que se hicieron en el correr de este año a ministros y ministras por parte de la oposición ya están en un número similar a las de todo el quinquenio anterior, y en el quinquenio anterior además hubo varias convocatorias que las hicieron los propios legisladores de la coalición republicana a sus ministros y ministras, ¿no? Entonces, ese fue un tema que justamente estuvo sobre la mesa, además en un momento también un poco sensible para las autoridades, sobre todo de la ANEP, que es los preparativos del inicio de clases, ¿no? Entonces estuvieron ahí una tarde entera, bueno, respondiendo las consultas, pero igual, en definitiva, hubo un acuerdo en que esas instancias eran positivas porque permitían a las autoridades estar un poco más cerca también del sistema político y responder sus inquietudes. Una particularidad que tuvo esta convocatoria, yo estaba ahora haciendo memoria y buscando algún registro, que esta fue la primera convocatoria que un expresidente del CODICEN le hace a un actual presidente del CODICEN en el Parlamento, ¿no? No hay antecedentes seguro en la postdictadura de un caso de este tipo, ¿no? Porque, bueno, justamente el presidente del CODICEN, para poder postular a un cargo legislativo, tiene que renunciar un año y pico antes, como lo hizo Robert Silva, para integrar la fórmula para ser precandidato en aquel momento y después para integrar la fórmula. Entonces, eso es una novedad, digamos, de la convocatoria de ayer. Claro, porque junto con Maía estuvo Pablo Caggiani, que es el actual presidente del CODICEN, de la ANEP. Exacto, sí, la convocatoria formal es al ministro, porque es el que formalmente se comunica con el Parlamento, pero yo diría que 3/4 partes de los temas estuvieron referidos a la gestión de ANEP. Hubo también algún tema que tenía que ver, sobre todo los de formación docente, que tenían que ver con el MEC también. Pero bueno, fue una convocatoria principalmente para hablar de temas de ANEP. Eso tiene como algunas particularidades. Por un lado, también que fue un poco, si bien hubo, obviamente siempre está la chicana política, el intento de sacar algo de rédito también político de este tipo de convocatorias, pero hubo un mayor grado de profundidad en la discusión y en la conversación sobre estos temas, que obviamente lo da la experiencia que tiene Robert Silva en esos 3 años que estuvo, más de 3 años que estuvo como presidente del CODICEN. Y bueno, y eso, esa expertise, ese conocimiento, ese vínculo también con los actores. Él además había estado antes de ser presidente como consejero electo por los docentes. Entonces, bueno, fue una conversación, una discusión, bueno, con bastante más profundidad que las que han tenido de repente otras convocatorias que se quedan a veces en temas un poco más puntuales y en algunos casos hasta también más superficiales. Está también la experiencia justamente de haber sido presidente del CODICEN. Bueno, hay determinados temas que bueno, su propia gestión estuvo marcada por determinadas políticas, por determinada impronta, que tampoco Robert Silva podía achacar algunas cosas que después le podían volver rápidamente en contra, ¿no? Claro. Entonces, eso fue una cosa interesante de esta discusión. Ahora, Silva habló de falta de rumbo, de fragmentación en la gestión de la ANEP, y como lo habíamos abordado con él días antes, cuando lo entrevistamos en la previa de este llamado a sala, hizo sus planteos en torno a 4 grandes aspectos o temas, digamos. Sí, exacto. Esto de la falta de rumbo es un aspecto que se le ha achacado al Frente Amplio en gobiernos anteriores también en educación, ¿no?
Más allá de que hay un reconocimiento general de la ciudadanía, del cuerpo docente, de que el Frente Amplio mejoró las condiciones materiales, salariales, etcétera, etcétera, en la educación, en los gobiernos anteriores del Frente Amplio, quienes han analizado, también desde la academia y demás, que ha faltado como un rumbo claro de hacia dónde, de esos cambios o esas mejoras, digamos, que tengan un propósito un poco más claro, ¿no? Entonces, ese fue una arista, digamos, que Robert Silva tomó para achacarle también a las actuales autoridades, y después algunos legisladores de la oposición, bueno, también lo compartieron. Ahí, él, como vos decías y como explicó el propio Robert Silva acá en el programa hace unos días, fueron 4 temas los que él marcó, que son todos temas eso, que tienen que ver directamente con la perspectiva de los objetivos políticos que se traza la actual administración, y también algunos temas de gestión, ¿no? Por un lado está el tema de la extensión del tiempo pedagógico y la instalación de comedores en centros educativos, que es algo que está empezando a pasar ya ahora. La mayoría hay 60 nuevos comedores, que son un poquito menos, 56, que se van a instalar en centros de ciclo básico de secundaria y de UTU, y que la mayoría ya van a estar operativos el 2 de marzo, cuando empiecen a funcionar las clases. Esta innovación, digamos, que está atada a esta promesa de campaña que hizo el Frente Amplio de duplicar las propuestas de tiempo extendido en la educación media y también en primaria, bueno, trae algunos desafíos para la gestión, ¿no? Meter de la nada 56 comedores lleva como a hacer algunas preguntas que el propio Robert Silva trasladó a los jerarcas de ANEP. Algunas fueron respondidas, otras no. Planteó 40 preguntas Robert Silva, y después el tiempo que las autoridades tenían para responder era 60 minutos, ¿no? Entonces era difícil también poder responder todas las inquietudes. Pero bueno, una de las inquietudes era saber qué va a pasar si estos comedores van a brindar solo almuerzo o también desayuno y merienda, dependiendo del caso. Con qué progresividad se van a ir sumando los centros en la educación media al tiempo extendido. ¿Cómo van a hacer el tema de los turnos en los comedores? Si van a comer todos los estudiantes del liceo, si van a comer solo algunos. Son como algunos temas, digamos, de logística que no fueron respondidos ayer por las autoridades. Ya habrá tiempo de profundizar también un poco. Hay mucha cosa que todavía se está definiendo también en ANEP. Yo el otro día publicamos una nota con Manuel Oroño, el director de secundaria, y él, bueno, hablaba un poco de esto, de que hay muchas cuestiones por prever en relación a los comedores, como la instalación también de unas figuras más pedagógicas para que el comedor no solo sea un espacio para ir a comer y listo, sino que también sea un espacio de intercambio, de aprendizaje, de socialización. Y también van a estar la figura de educadores, por lo menos en algunos centros de educación media, que eso es una novedad que va a ocurrir este año. Y bueno, además las autoridades plantearon, las actuales autoridades de ANEP plantearon que esta política, digamos, de la extensión del tiempo, que va a ser progresiva a lo largo del quinquenio, no va a ser toda de una, más allá de la instalación de todos los comedores ahora, está pensada también articuladamente con otras políticas de ANEP, como la política curricular, por ejemplo. Esto es algo que las autoridades de ANEP también han planteado en este año. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes temas, digamos, que va a tener este año, ¿no? Esta política, digamos, de instalación de comedores en la educación media, y el progresivo tránsito hacia la extensión o la inclusión de más centros, liceos y UTU en la modalidad de tiempo extendido. A Robert Silva lo he escuchado muchas veces decir, es importante que haya mayor cobertura alimenticia, digamos, en el sistema educativo, pero los problemas de la educación no se resuelven instalando comedores o cosas por el estilo, como diciendo, eso no puede ser un eje central, o deberían también llevarse adelante otras transformaciones. Y bueno, ahí aparece siempre la discusión en torno a lo curricular, que también estuvo presente. Silva entiende que en esa área hay afectaciones importantes a lo que él defiende, naturalmente, del gobierno pasado, que fue lo que se definió como transformación educativa. Exacto. En algunos momentos, digamos, de la comparecencia de las autoridades, pareció como una especie de defensa de la transformación curricular integral del gobierno anterior por parte de la actual oposición, y algún dardo, digamos, que también tiraron las actuales autoridades. Si bien se limitaron bastante a responder las preguntas y lo que están haciendo en este periodo, obviamente que eso llevaba a veces a responder cosas, porque bueno, justamente, ¿qué es lo que se está cambiando ahora de la transformación curricular? Las cosas que están mal. Entonces se prestaba también para hablar de algunas debilidades, digamos, que las actuales autoridades entienden que tiene la
la TCI. En particular, Silva planteó que hay como diferencias, esto lo ato con otro punto de los que vos mencionabas al principio de la conversación, que es que según el senador Colorado hay una fragmentación en la gestión de la ANEP. Él lo que planteaba es que durante su gestión, durante la administración anterior en ANEP, se sentaron en la misma mesa justamente para diseñar la transformación curricular, primaria, secundaria y UTU, básicamente, que hasta ahora pensaban sus planes de forma separada. Eso es verdad. Y lo que plantea Robert Silva es que en estos meses, digamos, este año de gestión del Frente Amplio, eso se está perdiendo y en algunos casos hasta han tomado UTU y secundaria, por ejemplo, y primaria también, acciones contradictorias, ¿no? En la TCI es uno de esos casos en donde, por ejemplo, secundaria planteó la eliminación de algunos talleres optativos sobre todo en ciclo básico, ¿no? Por los que podían optar los estudiantes. En UTU eso se mantiene, pero al mismo tiempo Robert Silva llamó la atención sobre un plan piloto que va a implementar UTU, que hemos publicado también hace unos meses una nota en la diaria sobre ese plan, que se va a aplicar en 11 centros de forma piloto este año, con la idea de extenderlo el año que viene a más centros. Son en todos centros que tienen actualmente extensión de tiempo pedagógico y yo entiendo que por lo menos la mayoría de ellos son centros María Spínola, que es una de las políticas, digamos, que el gobierno anterior planteó, y lo que plantea Robert Silva es que este plan de alguna manera desarma la propuesta curricular en los centros María Spínola, que fue diseñada en el gobierno anterior, que tiene horas de tecnología y un montón de cosas, digamos, con nuevas figuras, nueva disposición de ese tiempo pedagógico. Entonces, estuvo ahí planteada la discusión también. ¿Y qué le respondieron con respecto a ese punto? Porque es uno de los puntos con los que más insiste Sí, Silva. bueno, el punto, digamos, de los centros María Spínola no fue tan abordado, digamos, tan profundizado por las autoridades. Lo que ha dicho, sí, el presidente del CODICEN en ese sentido es que los centros María Spínola no se van a desarticular. Silva lo que planteó es que esto es el inicio de la desarticulación de esta propuesta, que se mantiene en todos los centros María Spínola que estaban, no se le cambió el nombre, que de paso se ha aprovechado para achacar al gobierno anterior que en algunos liceos de repente de tiempo extendido, de tiempo completo que ya funcionaban, o UTUS, se le cambió el nombre a Centro María Spínola y se le sumó alguna propuesta. Se van a mantener ese nombre. Y sí se van a hacer algunos ajustes a partir de distintas evaluaciones que ha hecho tanto la ANEP como el INED, pero la propuesta se mantiene. Habrá que ver en el correr del año, digamos, que eso también lo planteó Silva ayer en la interpelación, que va a estar atento en este rol como de guardián de la transformación educativa que en algún momento él dijo que iba a tener, de cómo va evolucionando y transcurriendo estas propuestas para ver efectivamente si hay algo de cierto en esto de que se están empezando a desarticular. Lo que está claro es que no va a ser una desarticulación de un momento para otro. O sea, esas propuestas de Centros María Spínola se van a mantener. Habrá que ver con qué características lo hacen, ¿no? Después, inspecciones, primaria y secundaria, otra preocupación de Silva. Bueno, ese es un tema típico de gestión, ¿no? En su gestión como presidente del CODICEN fue un tema que estuvo también presente, principalmente en secundaria, pero no únicamente, porque en primaria, Selva Pérez, que es la actual subdirectora de primaria, era inspectora técnica de primaria y ella terminó yéndose, digamos, de ese cargo bastante molesta y planteando que justamente que había cargos con un perfil más político dentro de la inspección que estaban tomando más preponderancia que su cargo, que era un cargo principalmente técnico. Son cargos técnicos, en todos los casos los de la inspección, que tienen como muchas veces una posible tensión con cargos políticos, ¿no? Porque la jefatura política del subsistema quiere implementar una política en un sentido, pero si la inspección técnica quiere ir en otro, se presenta una tensión, digamos, que estuvo planteada también en la administración anterior y sí lo atrajo algunos casos, digamos, también para plantear ahí una contradicción entre primaria y secundaria. En primaria recientemente se suprimió la estructura de inspectores regionales que había sido creada años atrás. Y en secundaria pasó lo contrario, se creó en esta administración la estructura, digamos, de inspectores regionales.
Se eliminaron los cargos de jefatura de inspectoras jefas que había generados, que habían sido generados en la administración anterior por Jennifer Cherro en secundaria. Y bueno, hubo toda ahí una discusión política también en cuanto a que quienes quedaron ocupando esos cargos eran personas que, si bien eran de la carrera del cuerpo inspectivo, eran bastante afines, digamos, a Cherro y a las autoridades. Entonces, ahora una cosa concreta, bien concreta, que planteó Robert Silva también en el caso de secundaria, es que hay un cargo de secretario docente que ocupa Javier Landoni, que es un cargo político, que es el que orienta toda la inspección en secundaria y el que diseñó algunas también transformaciones que se van a empezar a aplicar. En breve vamos a estar publicando una nota en La Diaria contando un poco más, pero hay un órgano colegiado, digamos, de inspección que va a dirigir la inspección de secundaria ahora, que va a integrar Landoni, o sea, no es solo Landoni el que va a pasar a controlar a los inspectores en secundaria. Y bueno, y está esta figura de los inspectores regionales que se generó en secundaria, según plantearon tanto las autoridades de primaria como de secundaria, con la idea de descentralizar un poco más la toma de decisiones y que los territorios de los distintos centros educativos tengan la posibilidad de no depender tanto de la centralidad de ANEP y de la burocracia que tiene el sistema educativo muchas veces. Ese fue un tema que estuvo ahí también en discusión. Y bueno, y finalmente el tema de la formación docente, ¿no? Sí, que fue claro. Ese fue un eje. Un tema también importante donde intervino bastante el MEC, ahí sí, el ministro Maguía, además del presidente del Consejo de Formación en Educación, Walter Fernández Val, que estuvo presente. Ahí hubo también desde cuestionamientos de parte de Robert Silva, tanto a nivel de el horizonte o los objetivos de la actual gestión del Consejo de Formación en Educación, y también hubo cuestionamientos, algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión, ¿no? Del propio CFE. Hizo también alguna denuncia de que en el CFE este año no se respetaron algunas escalafones docentes, hizo viola el estatuto docente de la ANEP. Eso no fue, por ejemplo, respondido por las autoridades en el llamado a sala. Y bueno, y también ahí la discusión política viró bastante en torno a la creación, primero a la política del gobierno anterior de la acreditación universitaria de la formación docente, que fue duramente cuestionada por el ministro Principalmente, y después... Que es docente aparte. Exacto, es profesor de historia, si mal no recuerdo. Y bueno, y también la propuesta que está generando el Frente Amplio, de la que ya hablamos también acá, de la creación de una universidad de la educación, ¿no? Fue un debate interesante en el cual el ministro recordó algunos episodios, digamos, de que todo este proceso porque, a ver, una cosa como para recapitular y pasar en limpio. Las carreras del Consejo de Formación en Educación lograron ese reconocimiento universitario en el gobierno anterior. Sí. El 27 o 28 de febrero, un día antes de terminar el gobierno, lograron ese reconocimiento, pero lo hicieron de una manera un tanto, iba a decir la palabra irregular, pero bueno, por lo menos polémica, llamémoslo de esa forma, que fue sin haber entregado toda la información que la comisión, digamos, que se encargaba de validar eso, le había solicitado, sin evaluación externa, digamos, que también era otro de los pasos que esa propuesta debía cumplir. Entonces, hubo como una clara intención política, digamos, de las anteriores autoridades del MEC, con Pablo da Silveira a la cabeza, de validar eso, dar ese reconocimiento universitario al título al plan nuevo, además del plan 2023 de formación en educación, para que, digamos, hoy quienes cursen este plan, quienes están cursando este plan, porque todavía sigue vigente, van a poder lograr ese reconocimiento, digamos, de un título universitario sin necesidad de dar la prueba de docente acreditado, que es lo que también estuvo en discusión ayer. Robert Silva planteó, porque bueno, las autoridades ya han planteado que ese mecanismo, digamos, ya quedó sin efecto, no se va a reiterar. ¿Qué va a pasar con los estudiantes, justamente, que ya iniciaron el plan 2023? Y ahí lo que el senador pasó en limpio a partir de la respuesta de las autoridades es que no va a haber afectación de los derechos de esos estudiantes, entonces eso se va a mantener. Pero en paralelo las autoridades de ANEP y el CFE en particular han anunciado ya que en el correr de este año se va a diseñar un nuevo plan de estudios con la idea de empezar a aplicarlo en 2027 y ya con la
imagen y semejanza de una forma de construcción, digamos, universitaria, con la generación, el nombramiento de coordinadores académicos en los institutos del CFE, que fue un tema que también fue cuestionado por Silva, sobre todo por la forma en que se implementó, y también por la conformación de algunas comisiones, ¿no? Las comisiones también con participación de docentes, egresados y estudiantes. Entonces, bueno, eso fue un tema también que estuvo puesto sobre la mesa. Y bueno, y ahí, si bien Robert Silva, un poco lo mismo que dijo acá, ¿no? Se mostró en contra, digamos, de la Universidad de la Educación, porque de hecho hasta dijo que es una deuda, digamos, que hay que saldar. Sí planteó que no va a ser la solución a los problemas de la formación docente, según su punto de vista. Sí, no está en contra, pero en su discurso no es que se coloque a esa Universidad de la Educación como una cuestión prioritaria, ¿no? De vida o muerte, digamos. Exacto. Entonces, bueno, fue un poco por ahí, digamos, que fue circulando la discusión con eso. Por varios momentos fue una especie de defensa, digamos, de lo hecho en el gobierno anterior y de algunas críticas que plantearon tanto legisladores del Frente Amplio como las actuales autoridades de la educación. Y bueno, y eso fue una discusión educativa, digamos, con bastante profundidad en comparación a otras comparecencias de autoridades que a veces de repente van a responder por resultados educativos, porque, no sé, en una prueba da algunos puntos. Era bastante frecuente, ¿no?, los llamados a sala en gobiernos anteriores del Frente Amplio de la oposición por ese tipo de temas. Estos temas, digamos, que planteó Robert Silva, no pasan por ahí, sino pasan por, él lo dijo de esta manera, su intención era ayudar a las autoridades porque entendía que había algunas cosas, digamos, que se venían haciendo bien y dejaron de hacerse de esa manera en este gobierno, con la intención de contribuir a la mejora del sistema educativo, ¿no? Por supuesto que eso, hay una concepción, una mirada política detrás de esas acciones, y hay también una voluntad bien marcada, que lo dijo el ministro Maía en esos términos, de que, bueno, la ciudadanía en 2024 eligió un cambio de rumbo de las políticas públicas, entre ellas las de educación, y por eso se están implementando cambios. Hago una acotación simplemente, ya que el último eje de los 4 planteados por Silva que abordaste es el que tiene que ver con el estatus de las y los docentes, su asimilación con aquellas personas que tienen un título universitario, y ahí surge la discusión en torno a si no sería mejor que existiera una universidad de la educación, que es lo que plantea el actual gobierno. Cuando hablamos con Robert Silva esta semana acá, antes del llamado a sala, él se mostró muy contrario a que esa eventual Universidad de la Educación tenga una forma de cogobierno a imagen y semejanza de la conocida a nivel de la Universidad de la República, y en todo caso se mostró abierto, no es que dijo eso yo lo apoyo, a que pueda haber algún órgano con representantes, digamos, interpreto yo, capaz que ahí le erro, docentes, estudiantiles, pero en minoría con respecto a la representación política. Exacto, sí, él lo dijo en esos términos, que la estructura de gobierno que debería tener la nueva universidad es el actual CFE, el actual Consejo de Formación en Educación, que tiene 3 consejeros designados por el gobierno, entre ellos el presidente o la presidenta, según sea el caso, un consejero electo por los docentes y un consejero electo por los estudiantes. 3-2. Ahí va. Esa sería la estructura, digamos, de gobierno que para él debería mantener. De hecho, él, no me acuerdo si fue en la entrevista o ayer en el llamado a sala, recordó que cuando se llevó la LUC al Parlamento, ¿no?, que hubo cambios, justamente se eliminó la representación docente de primaria, secundaria y UTU, se mantuvo el CFE como tal, no se eliminó la representación docente y estudiantil en ese espacio, ¿no? Es el único consejo de los preexistentes que sigue existiendo hasta hoy, porque los otros 3 son direcciones generales. Exacto. Que eso, bueno, habla también de una intención, digamos, de mantener por lo menos algunas lógicas un poco más cercanas al funcionamiento universitario. La oposición entiende que ese modelo, digamos, de cogobierno, de participación de los actores de los órdenes, tiene que ser bien distinto al de la Universidad de la República. El Frente Amplio, si bien no es exactamente el mismo modelo el que se plantea para la UNED, bueno, es bastante más parecido, digamos, o hay una mejor idea del cogobierno de la UDELAR, y por lo tanto se plantea replicar algunas cosas en ese proyecto de ley.
que, como ya hemos dicho, va a ser uno de los principales a tratarse en el año. Y comentario o pregunta para una respuesta bien breve. Dentro del intercambio que se dio ayer, no estaba solo Robert Silva. La Comisión Permanente tiene muy pocos integrantes en relación al total de quienes integran el Parlamento cuando funciona con sus potestades legislativas, estructurado en 2 cámaras. Pero si tomás en cuenta o te guías por otras voces de la oposición presentes, ¿en alguna encontraste una expresión de algo parecido a cierta voluntad de acompañar a esa eventual, la creación de la Universidad de la Educación en función de un esquema de cogobierno o de participación que no sea el cogobierno al estilo Udela, sino como Silva está dispuesto a tolerarlo? ¿Algo de eso se dejó entrever? No, quienes hablaron por la actual oposición fue Pablo Abdala, Carlos Ridstrom. Es un diputado colorado, Abdala Blanco. No se refirieron al tema Universidad de la Educación. Sí, por eso digo que por momentos fue como una defensa de la gestión del gobierno anterior. Reconocieron el rol de Robert Silva, le agradecieron su compromiso con la educación, todo lo que hizo en el gobierno anterior, enumeraron logros, y cuestionaron también a las actuales autoridades, pero no dejaron a entrever, digamos, posibles posturas de cara a la Universidad de la Educación. De todas formas, el Partido Nacional ya ha planteado una postura bastante crítica con el proyecto y con la propia existencia de una Universidad de la Educación. Entonces, ahí habrá que ver cómo se da esa negociación a nivel de los partidos políticos en el correr del año. Gracias, Facundo, por este repaso del llamado a sala. No sé cuánto duró, pero siempre son sesiones de unas cuantas horas, así que se valora la atención y la capacidad de resumirlo. Por favor, un gusto estar acá.